Un saludo a la distancia, espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Continuamos con el avance en esta oportunidad, lo que es la parábola. Vamos a entender por parábola que es un universo métrico de puntos del plano que equidistan de una recta fija a un punto. La recta fija se llama directriz y el punto fijo se llama foco. Entre los elementos de la parábola vamos a ir mencionando los más importantes. Primero vamos a ir mencionando al foco. El foco es un punto fijo y lo vamos a abreviar con la letra F. Aquí está. Este es el punto y lo vamos a decir, vamos a ir abreviando con una letra F. Listo, eso es foco. Después tenemos la directriz, que es la recta perpendicular al eje focal. Fíjense, el foco está aquí y aquí tenemos a la directriz. A la directriz. La directriz es una línea recta. Ahí está con verde que ustedes ven. Esa es la directriz. Y lo vamos a abreviar con una letra D. Continuamos. El tercer elemento que llega a ser el vértice. Y el vértice es el punto medio del segmento que une la directriz y el foco. ¿Qué significa? Que la distancia desde la directriz hasta el foco, a la mitad está el vértice. Ahí está el vértice. Y lo vamos a abreviar con la letra B. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La directriz con la letra D. D y F. ¿Sí? Luego estamos con el otro elemento que es el eje focal. Es la recta que pasa por el foco y vértice y es perpendicular a la directriz, el eje focal. Todo lo que está con línea roja, fíjense acá, todo esto es nuestra línea focal, o mejor dicho, nuestro eje focal. Y lo vamos a abreviar con una letra L. Ahí está, con una letra L. Luego tenemos el otro elemento que es el parámetro. Es la distancia del foco a vértice y es siempre positivo. Fíjense, el parámetro lo vamos a abreviar con la letra A. Y tenemos el parámetro que llega a ser desde el foco al vértice. Esta distancia. Y se abrevia con la letra A. También recordamos que la misma distancia desde vértice hacia la directriz. Siempre va a ocurrir eso. Estamos concluyendo que desde directriz hasta vértice va a ser una medida, en este caso A, y desde vértice hasta foco va a ser la misma medida, la misma distancia. Entonces, vuelvo a recalcar que el vértice está en el punto medio desde la directriz al foco, siempre y cuando esté en el eje focal. Continuamos con lo que es la cuerda focal. La cuerda focal es el segmento que tiene dos puntos de la parábola y que pasa por el foco. En este caso, un ejemplo es de M a N. Fíjense bien. Tengo desde M, desde el punto M, un punto de la parábola. Y aquí tengo otro punto de la parábola. Y ahí está uniendo una recta. Fíjense. Esta recta. Y esa recta la vamos a llamar cuerda focal. Radio focal es el otro elemento. Es el segmento que une un punto de la parábola y el foco. Solamente un punto. Y tiene que unir el foco. En este caso, desde N hasta F.
desde N hasta F. Esto es el radio focal. Radio focal. El lado recto es muy importante ese elemento. Es la cuerda focal perpendicular al eje focal. Fíjense, el lado recto también se puede hacer L, desde el punto L hasta el punto R. Todo esto. Observando. Esta recta se llama lado recto y es muy importante esta recta, ¿sí? Y esta recta es igual, y esto ya nos da como una fórmula: lado recto LR es igual a 4 veces A, de lo que vamos a ir utilizando. Y por último, la excentricidad, que es la razón constante entre la distancia de un punto al foco y la distancia de dicho punto a la directriz. Como estas distancias son iguales, entonces la excentricidad es igual a 1. Esos son los elementos de la parábola con los que vamos a trabajar. Continuamos. Tenemos las ecuaciones de la parábola. En las ecuaciones de la parábola le vamos a dividir en 3. La primera va a ser la ordinaria. La ordinaria con vértice en el origen. Significa que su vértice está justo en el 0,0 de nuestro plano coordenado. Si existe y nos dicen que el vértice está en el origen o que el vértice 0,0, entonces nosotros vamos a utilizar esta tablita, ¿sí? Esa tablita vamos a ir utilizando, donde está el eje focal, el foco, la directriz, la ecuación ordinaria y la gráfica. ¿Cómo va a ser gráficamente esa ecuación de la parábola? Esto ocurre cuando está en el vértice o en el origen. Fíjense, la primera gráfica, mi vértice está en el origen, abierto hacia la derecha. El segundo gráfico, mi vértice está en el origen, abierto hacia la izquierda. Cuando está abierto hacia la derecha o a la izquierda, como está en el gráfico, fíjense, a la derecha o a la izquierda, empieza con y cuadrado. Es como si el eje y estuviese formando la parábola. Si es a la derecha es positivo y si es a la izquierda negativo, lo único que cambia. Si es que la parábola está en el origen, el vértice, y se abre hacia arriba o se abre hacia abajo y está en el origen su vértice, empieza con y, o mejor dicho con x cuadrado, x cuadrado. Si es hacia arriba, positivo, y si es hacia abajo, negativo 4a y. Eso ocurre, y estas son las ecuaciones que vamos a ir utilizando cuando tengamos en nuestros problemas que nos indiquen que el vértice está en el origen o que es 0,0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos digan que el vértice no es 0,0, sino es un punto y es h, k? Vamos a utilizar esta tablita. De la misma forma que está la gráfica, ya no está el plano coordenado porque puede estar en cualquier lugar del plano coordenado y su vértice es h, k, pero sí va a estar la parábola abierto va a estar abierto a la derecha o a la izquierda. Está abierto a la izquierda o a la derecha, su ecuación ordinaria es, fíjense, todo esto. De la misma forma, aquí positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Si es que la parábola tiene h, k y está, fíjense, abierto hacia arriba o abierto hacia abajo, entonces tenemos estas dos ecuaciones ordinarias. ¿Sí? Nos va indicando cómo va a ir la gráfica. A veces vamos a poder graficar y vamos a poder ir identificando qué ecuación se va a utilizar. Y por último, lo que es la ecuación general.
Si desarrollamos la ecuación ordinaria del vértice h, k, se va a obtener estas dos ecuaciones. También nos van a decir el eje focal y la ecuación general. Ustedes recuerdan que en la ecuación de la recta había una ecuación general, en la ecuación de la circunferencia igual 1, pero aquí en la parábola hay 2. ¿Por qué? Porque sabemos que se puede abrir izquierda a derecha o arriba y abajo. Por esa situación, uno empieza con y y otro con x. Y tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a ir con unos ejemplos que nos indican y dice hallar la ecuación general de las siguientes parábolas. Tenemos que encontrar la ecuación general. Esa tenemos que igualarlo a 0. Estas ecuaciones tenemos que encontrar con los elementos que nos dan. Ahora en el inciso A nos dice el vértice 0,0. Fíjense, si nos dice que el vértice 0,0, aquí ya tengo una gráfica. Aquí está mi vértice en el origen. Tengo que utilizar las primeras fórmulas. Y el foco está en 0,4. Grafico los dos puntos que me dan. Foco 0 y voy 1, 2, 3, 4. Ahí está el foco. Tengo solamente esos dos datos. El foco va a estar siempre dentro de la parábola, nunca fuera de la parábola. Entonces, y con esa idea ya podemos ir observando que la parábola se va a ir abriendo hacia arriba. Vamos a ir observando lo que es nuestra fórmula, nuestras fórmulas cuando la parábola se abre hacia arriba. Es esta, fíjense. Tenemos el vértice 0,0 y nuestra ecuación llega a ser x cuadrado igual a 4ay, la ecuación ordinaria. Entonces nosotros lo vamos a ir copiando la ecuación ordinaria, que es igual a x cuadrado igual a 4ay. ¿Estamos de acuerdo? X cuadrado igual a 4ay. ¿Eso por qué? Porque la parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Y cómo nos damos cuenta que se está abriendo hacia arriba la parábola? Porque el foco tiene que estar dentro de la parábola. Por esos dos puntos nada más. Ahora, también podemos ir viendo que la distancia entre el vértice y el foco es igual a ¿cuánto? Fíjense aquí. Vamos a ir viendo la distancia entre vértice y foco. 1, 2, 3, 4. Habíamos dicho que esta distancia es igual a A. Recuerden, ¿no es cierto? Si esta distancia del foco a vértice es A, también la distancia hacia la directriz desde el vértice es 4. 1, 2, 3, 4. Y la directriz simplemente es una línea recta. Ahí está la línea recta que va pasando por ahí. ¿Por qué valor va a pasar? Por menos 4. Por eso estamos ahí con y igual a menos 4. Y yo lo voy repasando aquí. Dice y igual a menos 4. ¿Qué es esto de y igual a menos 4? Es la directriz, que significa que está pasando por menos 4 la línea recta. Hasta ahí tenemos los datos. Como ya sabemos que A es igual a 4, yo puedo ir reemplazando, porque para necesito, no tengo que olvidar que estoy encontrando o que tengo que encontrar la ecuación general de la parábola. 4 es de la fórmula y el valor de A es 4 por y. X y y son las incógnitas de la ecuación, así que no tenemos ningún problema. Multiplicamos x cuadrado igual a 4 por 4, 16y. Pero esto tenemos que igualar a 0 porque nos pide una ecuación general. X cuadrado menos 16y. Ahí ya tengo la ecuación general. Ahora, mi gráfica aquí es igual porque tenemos que graficar la parábola y la parábola hasta el momento no la hemos graficado. Aquí ya está la gráfica, pero nos falta graficar.
este valor de 10, sabemos que el lado recto es igual a 4a. Eso es lo que habíamos visto en uno de los elementos de la parábola. Que es el lado recto, es la recta que pasa por el foco. Aquí vamos a ir, cambiaremos el color para que se pueda ir entendiendo. Vamos a hacer lado recto es igual a 4a. Entonces, ¿cuánto va a ser mi lado recto? Es igual a 4 por el valor de a, 4. 4 por 4, 16. ¿Qué significa 16? 16 significa que tiene que ser la altura de la recta que pasa por el foco. O sea, esta tiene que ser 16. Como tiene que ser 16 y el foco está a la mitad de 16 sería 8. Esta distancia desde el foco hasta ahí vamos a colocar un puntito y esta distancia tiene que ser iguales. Tienen que ser estos iguales. Ahora, ¿cuánto llega a ser? Si es 16 y tiene que ser la mitad, porque es simétrico la parábola, entonces vamos a dividirlo entre 2 más 16, que llega a ser 8. Esto tiene que medir 8 desde el foco hasta este punto, y desde el foco hasta este punto también 8 unidades. Y después ya lo van graficando. Como ya tenemos vértice y ya tenemos la distancia del lado recto, lo vamos a ir graficando. Fíjense, ahí la parábola es una curva suave, no tiene esquinas, no es así, por si acaso ya sabe ver errores en las gráficas. Y como ya hemos encontrado nuestra ecuación de la parábola, terminamos nuestro ejercicio. Esto como operaciones auxiliares. Continuamos. Aquí ya tenemos el vértice 0,0. Seguimos trabajando con la primera tabla. Y el foco llega a ser menos 2, 0. Son dos puntos que podemos ir graficando. Vértice 0, 0, no hay problema. Mi vértice. Y el foco, que es menos 2, 1, menos 2. Y en X, o en este un Y, 0. ¿No es cierto? Menos 2, 0. Ahí tenemos. Como el foco está acá, aquí tenemos un error, ¿no es cierto? En la gráfica aquí. No es menos 2, sino este es menos 3. Vamos a ir corrigiendo con menos 3. Si no, vamos a confundirnos todo. Y es menos 3. Y vamos a ir trabajando con menos 3. Entonces mi foco es menos 3. Aquí está el foco. Y ahí está el vértice. Menos 3 y 0. Aquí tendríamos que meter foco menos 3 en X, 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto no. Ya. Menos 3, 0. Ya de la gráfica, ya puedo ir de esos dos puntos, ya puedo ir viendo cómo va a llegar a qué lado se abre la parábola. El foco hemos dicho que tiene que estar dentro. O sea, la fuerza es, tengo vértice. Mi vértice, si está aquí mi foco, entonces significa que a la fuerza base mi gráfico. Si aquí tengo mi vértice y aquí está mi foco, entonces sí o sí la gráfica de la parábola se va a ir hacia arriba. Si aquí está el vértice y aquí está el foco, entonces la parábola se abre hacia abajo. Entonces tenemos que estar bien pendientes dónde está el foco. Con esos dos puntos ya podemos ir viendo cómo está o dónde está, cómo se abre la parábola. ¿Qué más? Como sabemos que se abre a la izquierda, vamos a ir viendo nuestra fórmula.
se abre hacia la izquierda y vamos a utilizar esta, ¿sí? Y cuadrado es igual a menos 4ax. ¿Estamos de acuerdo? Entonces utilizamos eso. Y cuadrado igual a menos 4ax de ese lado. Solamente al tener como dato estos dos puntos que están acá. Después continuamos. ¿Qué más podemos ir observando? Que la distancia de vértice y foco es igual a ¿cuánto? 1, 2 y 3. Y esto hemos dicho que es A. La distancia de vértice a foco es A. ¿Cuánto es? 3. ¿Sí? Aquí necesitamos, la única incógnita es el valor de A. Como ya conocemos, podemos ir reemplazando. Y al cuadrado es igual a menos 4 por 3 y por x. 4 por 3, 12x. Les he dicho que tiene que estar igualado a 0 más 12x igual a 0. Ya tenemos la ecuación de la parábola, pero todavía no hemos graficado, ¿no es cierto? Sabemos que del foco al vértice es 3 y del vértice a la directriz también tiene que ser 3. 1, 2 y 3. Y aquí está la línea que nos indica que es ahí está la directriz. Es una línea recta que pasa por ahí y es como si les respaldara la parábola. Es la directriz. ¿Y por qué punto pasa? Por x igual a 3. Por eso es que estamos ahí con x igual a 3. ¿Qué más? Sabemos también que por lado recto, por elementos de la parábola, el lado recto es igual a 4a. El lado recto va a ser igual a 4 por, en este caso, a 3. Lado recto es igual a 12. ¿Qué significa este valor de 12? Que desde el foco, la mitad de 12 es 6. Desde el foco hacia arriba tiene que ir 6 unidades. Y hacia abajo tiene que ir 6 unidades. Eso es lo que significa el lado recto. Todo esto 6, 6 y tiene que medir 12. Una vez que ya conozcamos estos dos puntos, entonces desde el vértice formamos la curva suave de la parábola. Tiene que ser una curva suave, no es directa, no son líneas rectas. Y de esa forma hemos graficado nuestra parábola. Continuamos con más ejemplos. Aquí mi vértice ya no está en el 0,0, entonces vamos a utilizar el segundo cuadro. ¿De acuerdo? Les recomiendo que vayan haciéndose un formulario de los dos cuadros para que así sea más fácil para ustedes ir trabajando en la práctica. Vamos a ir graficando los dos puntos, 3,2. Ahí está, 0, 3 y 2. Aquí está el vértice. Y el foco 5,2. 5 y 2. Ahí está. Ya puedo ir observando a qué lado se va a abrir mi gráfica. El foco tiene que estar dentro de la búsqueda. Entonces, vamos a ir con nuestro formulario, en este caso de 3. Y vamos a ir viendo. Es la primera. Esta es la que yo voy a utilizar ahora. De y menos k al cuadrado con positivo 4a. Entonces, se va a ir utilizando eso. Aquí tenemos y menos k al cuadrado igual a 4a x menos h. Ahí está el forma. H, k ya sabemos que llega a ser el vértice. H, k. La y es la incógnita de la parábola. El valor de k ya conocemos. El valor de a es lo que tenemos que ir viendo. ¿Cuánto es el valor de la distancia del vértice al foco? ¿Cuánto es? Fíjense. Miren. Aquí llega en 3. Aquí llega en 5.
¿Cuántos espacios C? 1 y 2. 2 espacios. Entonces significa que A es igual a 2. Tenemos eso de la gráfica, que A es igual a 2. Como ya conocemos, aquí vamos a ir reemplazando. H es igual a 3 y el valor de K es igual a 2. Son los valores que yo voy a ir reemplazando en mi ecuación. Copiamos. Y menos el valor de K, 2 al cuadrado, igual a 4 por 2. X menos H, el valor de H, 3. Voy multiplicando esto primero. Y tenemos y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por 2, 8. X menos 3. Ahora voy desarrollando el binomio. Y al cuadrado menos 4y más 4 igual a, multiplico 8x menos 24. Siempre el orden para el término cuadrático, para la ecuación de la parábola, es el término cuadrático, siempre lo primero que vamos a escribir. Después vamos a ir con los lineales, como aquí, y tenemos que igualar a 0. Vamos a ir igualando a 0 primero. Más 4 menos 8x más 24 igual a 0. Una vez que hemos igualado a 0, término cuadrático es lo primero que se va a ir escribiendo, y después los términos lineales en orden del abecedario. O sea, menos 8x, después menos 4y. Y al final vamos a ir sumando más 28. Igual a, ahí está la ecuación general. Pero no hemos graficado todavía nuestra parábola, ¿no es cierto? La distancia del vértice hacia la directriz es el mismo A. Significa que 2, si es 3, 2 y 1. Por 1 pasa la directriz. Hasta ahí. Esto es igual a A igual a 2. ¿Qué más? Lado recto. No nos tenemos que olvidar el lado recto porque nos ayuda a ver cuánto va a tener la altura de la parábola. Entonces tenemos 4 por 2 es 8. 8, entonces va a ser 4 hacia arriba, 4 hacia abajo del eje focal. ¿Por qué se le llama eje focal? Porque contiene el foco, porque en esa recta está el foco, por eso es que se llama eje focal. Continuamos. Vértice, inciso del vértice 1 menos 1 y foco 1 menos 4. Vamos a ir graficando, vamos a ir analizando esa gráfica. Foco 1 menos 1, aquí está, o mejor dicho vértice, y el foco 1 menos 4, aquí estamos. La parábola ya nos está diciendo que se va a abrir hacia abajo. Como tenemos vértice y no 0,0, buscamos en nuestras fórmulas cuando ocurre que se abre hacia abajo. Esta es la que voy a utilizar, ¿no es cierto? Con signo negativo, ahí tenemos que cuidar. Lo voy a ir copiando mi fórmula y tenemos x menos h al cuadrado igual a menos 4a y y menos k. Ahí está, y menos k. De la misma forma voy a ir analizando mis valores que necesito. Mi valor de h es igual a mi valor de h es igual a, aquí tenemos h k, h el valor de k en el vértice siempre. Mi valor de h es igual a 1, mi valor de k es igual a menos 1 y necesito mi valor de a, por lo que necesito h, a y k. Mi valor de a, sabemos que es la distancia desde el vértice hasta el foco. El vértice está en 1, aquí tenemos 2, 3 y 4. ¿Cuántos espacios? 1, 2 y 3. Mi valor de a es igual a 3. Vamos a quedar en eso. A es igual a
3. Y lo voy a ir reemplazando. Analíticamente eso es lo que tenemos. Menos h, 1 al cuadrado igual a menos 4 por a, que llega a ser 3, y menos k menos 1. Ahí está. Voy multiplicando primero el producto y este choque de signos. Continuamos con x menos 1 al cuadrado igual a menos 12 y más 1. Y se va multiplicando el binomio. X cuadrado menos 2x más 1 igual a menos 12x menos 12. Voy igualando a 0. X cuadrado menos, aquí tenemos y, no es x, aquí es y, menos 12y. Tenemos menos 2x más 1 más 12y y más 12 es igual a 0. Voy ordenando x cuadrado menos 2x más 12y más 13 igual a 0. Ahí está mi ecuación de la parábola. Ahora la gráfica, nos falta solamente la directriz. Ya sabemos que si mi valor de A es 3, desde el foco tengo que ir juntando, o mejor dicho, desde el vértice, 3 unidades. 1, 2 y 3, y ahí pasa la línea. Ahora el lado recto. El lado recto tenemos que ir cuidando. No tienen que olvidar que es igual a 4a. El lado recto es igual a 4 y el valor de A es 3. 4 por 3, 12 es igual al lado recto. La mitad de 12 es 6, que significa que desde el foco va a ir 6 unidades. 6. Y también está a este lado 6. Y se va a ir armando la parábola. Desde el vértice va a ir nuestra parábola. Ahí está. Tiene que pasar por esos puntos. De esa forma hemos terminado el inciso D. Continuamos con el inciso E, que nos indica ahora solamente mira un foco y directriz. El foco es 2,1. No hay problema, y anotamos 2,1. 1, 2 y hacia arriba está mi foco. Y mi directriz dice y. Valor por y pasa en 5. Cuento 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y por aquí va a pasar mi recta. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está mi directriz. Solamente tengo esos dos datos. Pero sé que desde la directriz al foco, en la mitad está el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces contamos las distancias. Miren, aquí está en 1. ¿Cuánto mide esto? 1, 2, 3 y 4. La mitad sería 2. Y aquí está el vértice. Fíjense, ahí está el vértice. ¿Qué punto es el vértice? Es 2, porque tiene que ser la misma línea de foco, entonces va a ser 2. Aquí es 2. Y 3. Y ahí ya tengo el vértice. Mi vértice debe ser 2,3. ¿Sí? A la mitad, porque igual tenemos 1, 2, hasta la directriz y el valor de A, y a la vez estamos tomando en cuenta A es igual a 2, porque sabemos que esto es 4. La mitad sería 2 y 2. De esa forma vamos a ir viendo que ya tenemos los datos, pero mi parábola, como el foco está hacia abajo y el vértice arriba, vamos a ir viendo qué fórmula se va a ir utilizando. Tenemos que tener cuidado, una parábola que vaya hacia abajo.
tenemos la misma. ¿Estamos de acuerdo? La misma que hace rato hemos utilizado. Entonces, trabajamos con eso. Mi ecuación ordinaria es igual a, como es hacia abajo, negativo 4a, y tenemos y menos k. Sabemos que esto es h y esto es k, y ahí tenemos el valor de a. Reemplazamos los valores. X menos h, 2 al cuadrado, igual a menos 4 valor de a por 2, y menos k, que sería 3. Multiplicamos y se tiene x menos 2 al cuadrado igual a menos 8y menos 3. Y desarrollamos el binomio. X cuadrado menos 4x más 4 igual a menos 8x más 24. Tenemos x cuadrado, voy a igualar a 0, significa que vamos a transponer términos, más 8x, otra vez el error con x, que llega a ser y menos 24 igual a 0. Voy ordenando ahora, menos 4x más 8y, 4 menos 24 menos 20 igual a 0. Ahí está la ecuación general de la parábola. Nos falta lo que es el lado recto para terminar nuestra gráfica. No lo hemos terminado todavía. El lado recto, recuerden que es igual a 4a, 4 veces a. Lado recto es igual a 4 por el valor de a, que es igual a 2. 4 por 2 es 8. Y significa que tenemos que ir viendo que desde el foco tenemos que ir contando 4. 4 y desde este lado 4. Y si nos damos cuenta, justo cae ahí. Y se va graficando. Por ahí tiene que pasar, por ese punto de 4. Y lo mismo por el punto de 4. Ahí está la parábola. Espero que esté claro ya. Esta es la parábola. Y vamos con este último ejercicio, que nos dice que el lado recto es el segmento que une los puntos. En esta oportunidad solamente nos están dando el lado recto. Fíjense, 3,5. Aquí está un punto que nos da. Y 3, menos 3. Ahí está el otro punto que nos da. Y nos piden que demos las ecuaciones de la parábola. Si ya hemos graficado el lado recto, podemos observar que se pueden generar dos parábolas. También podemos ver que del gráfico encontrar el lado recto. Aquí es igual el lado recto, fíjense. Aquí es igual. ¿Cuánto mide esto? Eso yo puedo ir determinando. ¿Cómo voy determinando? Muy bien, desde 3 hasta el número 5. ¿Cuántos espacios tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces mi lado recto mide es igual a 8. Pero sabemos que el lado recto es igual a 4a. ¿Sí? Es igual a 8. Puedo ir despejando y es una ecuación lineal. 8 entre 4 y mi valor de a es igual a 2. Ya voy conociendo mi valor de a. 2. ¿Qué significa 2? Que el foco es el punto medio de los extremos del lado recto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, significa que a la mitad del lado recto está el foco. Aquí, si es 4, tenemos que contar 1, 2, 3, 4. Y justo ahí está el eje focal que contiene el foco. Aquí está mi foco. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y mi foco
tiene coordenadas de 3,1. También es otro dato que ya puedo ir viendo yo, ¿sí? El foco. Ahora sabemos que el eje focal contiene los vértices y estos vértices el vértice está a unidades del foco. Como A es igual a 2, analizamos las dos posibilidades que tenemos. Si el foco está en la izquierda, mejor dicho, si el vértice está a la izquierda, si este vértice está a la izquierda del foco, entonces mi vértice va a llegar a ser, fíjense por qué lo estoy colocando aquí, porque son dos unidades, porque la distancia entre el foco y el vértice es igual a A, ¿de acuerdo? Por eso es que está hacia la izquierda, y puede estar hacia la izquierda porque solamente nos dan como dato el lado recto, puede haber las dos parábolas. Y su directriz también está 1 y 2, y ahí está la directriz de la primera parábola. ¿Estamos de acuerdo? De esta parábola. Ahí está su directriz. Ahora, si estamos hablando de este vértice, entonces vamos a ir viendo que es 1,1 el vértice. Si el vértice es 1,1, y estamos hablando del vértice que está a la izquierda, 1,1, entonces utilizamos la fórmula de Hacegato, donde nos dice Y, utilizamos la fórmula que nos indica la parábola al contrario, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo hasta ahí. Fíjense, la parábola que al lado se va a abrir porque aquí está nuestro lado recto. Como está nuestro lado recto y el foco está dentro y el vértice aquí, se abre hacia la derecha. Y gráficamente en nuestro cuadro, cuando se abre hacia la derecha, tenemos y menos k al cuadrado igual a 4a x menos h, porque se abre hacia la derecha. Y vamos a ir copiando nuestra fórmula. Menos k al cuadrado es igual a 4a x menos h. ¿Tengo el valor de a? Sí, tengo el valor de a, que voy a hacer 2. ¿Tengo mi vértice? Sí, mi vértice es h, k. Puedo ir reemplazando y encontrando el valor. Y menos valor de k, 1 al cuadrado, igual a 4 por 2x menos h, que debe ser 1. Tenemos y menos 1 al cuadrado es igual a 4 por 2, 8, x menos 1. Se va desarrollando el binomio y al cuadrado menos 2y más 1 igual a 8 por x, 8x, 8 por menos 1 menos 8. Transpongo términos, y cuadrado menos 2y menos 1 menos 8x más 8 igual a 0. Y voy ordenando mi primera ecuación de la parábola, que debe ser y cuadrado menos 8x menos 2y más, en este caso hago aquí es positivo, en este caso más 9 igual a 0. Esta es mi primera ecuación de la parábola del lado izquierdo, si así lo quieren ver. Aquí lo colocaremos eso, si el vértice está a la izquierda, ¿sí? Para que no confundamos. ¿Sí? El vértice está a la izquierda. La parábola de la izquierda. Ahora, como ya tenemos vértice y ya tenemos lado recto, ya se puede graficar nuestra parábola.
En este caso lo voy a hacer de color verde. Ahí está. Lo mismo ya sucede con la otra parábola. Hemos dicho que A es igual a 2. Vamos a contar dos espacios y debe hacer el vértice 5,1. Como ya tenemos vértice y ya tenemos lado recto porque nos han dado al inicio, ya puedo ir graficando mi parábola amarilla. En este caso vamos a ir viendo y diciendo de que si el vértice está a la derecha, está a la derecha del foco. Hemos quedado de que el vértice es igual a 5,1. Con ese vértice vamos a trabajar. Y seguimos con el lado, con el valor de A, que es igual a 2. Ahora nuestra fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Fíjense, es hacia la derecha. Es H, acá. Seguimos en el segundo cuadro. Y vamos a ir buscando la gráfica de hacia la derecha. Esta es la que vamos a utilizar con negativo, ¿sí? Y empezamos con G. Y vamos a poner cuidado. Entonces tenemos la fórmula y menos K al cuadrado igual a menos 4A X menos H. No olvidemos que esto es H y esto es K. Y menos valor de K 1 al cuadrado. Menos 4 valor de A 2 por X menos H que es 5. Tenemos ya menos 1 al cuadrado igual a 4 por 2, 8. X menos 5. Desarrollamos el binomio y al cuadrado menos 2y más 1 igual a menos 8x más 40. Transponemos todo el primer miembro para igualar a 0 más 8x menos 40 igual a 0. Y ordenamos y cuadrado más 8x menos 2y y menos 39. Esto es igual a, aquí ya tenemos la segunda ecuación de la parábola. Entonces, cuando nos dan lado recto, vamos a ir trabajando de esta forma. Y así terminamos por el día de hoy. Y ahora les toca practicar. Espero no les falte lo indispensable y hasta una nueva oportunidad.